Vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa. Vamos ahora con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Y no cabe duda que en el mar la vida es más sabrosa. Es correcto. Es verdad. Vi tu foto allí en el Twitter de esa bahía de Acapulco como consecuencia del horario de verano. Sí. Dices tú, 8 p.m. horario de verano. Una belleza. Sin Por duda. eso digo, ¡oh, qué bárbaro! En el mar la vida es más sabrosa. Sin embargo, Pascal, pues no todo el país es mar, ni toda la economía es un mar tranquilo. Las cosas, pues yo no sé si por desgracia o por suerte, las cosas van empeorando. Pero antes de entrar al tema, quiero hacer un comentario muy rápido de una nota que aparece hoy en un periódico, en el Financiero, de un ex colaborador de Grupo Imagen, nuestro amigo Pablo Iriart. Y es muy común esto entre comentaristas que no tienen una formación económica. Dice Pablo, por otro lado, en un solo mes, 9 de marzo al 7 de abril, el gobierno gastó más de 5,000 millones de pesos en subsidiar, y luego viene un paréntesis, y dice, claro que es subsidio, el IEPS para que no suban las gasolinas, nada, le dice. Nomás le faltó a Pablo poner los signos de admiración, que casi esta expresión de claro que es subsidio equivale al me canso ganso del presidente de la República. La verdad es que hay cuestiones en materia del mecanismo de fijación de precios en una economía abierta que, si bien son sencillos, Pascal, simples incluso diría, para personas que no tienen una formación económica, el aprendizaje o el entender a cabalidad eso es difícil. Cuando Pablo insiste en que es subsidio, yo con todo respeto le pediría que le llega el artículo de Salvador Califa, que he cansado de recomendar, me he cansado de recomendarlo. Pero en fin, era una aclaración necesaria por lo siguiente, Pascal. La Presidencia de la República ayer dio a conocer el comunicado 036-2019 en relación con los precios de las gasolinas. Ante la tosudez y necedad de no aceptar que el presidente se equivocó cuando dijo que los precios de los combustibles, y entre otros, la electricidad, el gas, etcétera, no aumentarían de precio solamente la carga inflacionaria, cometió un error garrafal de primer año de cualquier escuela de economía. Cuando en la estructura de formación de precios de un bien como es los combustibles, hay variables determinantes que tú no controlas, es una insensatez fijar un precio con un mecanismo tan burdo y tan incorrecto como el crecimiento de la inflación o las expectativas de la inflación. Cuando te acuerdas que hemos discutido una y otra vez esa famosa fórmula que ahorita ya está eliminada por razones de estar en un mercado abierto de los combustibles, o la fijación del precio final al consumidor la determina el distribuidor, el gasolinero, la estación de servicio, su propietario. Pero el presidente insiste en que el aumento en los precios de los tres combustibles, y vamos a sacar el diésel porque ese se maneja con otro criterio, se debe a la voracidad, al abuso de los propietarios de las gasolinerías. Y dice uno, bueno, es explicable que una persona que no tiene formación económica, ni ha querido tenerla en los últimos años, y tampoco ha querido preguntarles a personas cercanas en su gabinete que sí le saben al asunto, y mantiene esa posición que raya en la necedad. Voy a dar un ejemplo, Pascal, para que se vea la insensatez de la propuesta del presidente o del planteamiento. Vamos a suponer que tú y yo vamos a una zapatería a comprarnos un par de zapatos. ¿No? Llegamos, vemos unos, a ti te gustó un par, a mí otro, y preguntamos los precios. Este vale 3,000 pesos, este vale 2,800.
En ese momento pues, me parece razonable el precio, pero yo te detengo y te digo, espérate, Pascal. Esta zapatería está abusando de nosotros. A ver, señorita, muéstrame por favor la estructura de costos donde usted está justificando este precio de este par de zapatos. Si la señorita sabe de contabilidad de costos, me va a decir que a usted qué le importa, viejo cascarrabia, y estaría en lo correcto, Pascal. ¿Por qué razón? Porque cada empresa es un universo único, vamos a ponerlo de esa manera. En la estructura de costos de una zapatería, en esta cuadra de 16 de septiembre, entre Eje Central o San Juan de Letrán y la calle de Bolívar, difiere de la estructura de costos de la zapatería que está enfrente, por muchísimas razones: la renta, el número de empleados, su nivel de productividad, sus rotación de inventarios, etcétera, etcétera. Y esas diferentes estructuras de costos es lo que les da competitividad en el mercado y hace que ofrezcan un producto a un menor precio o por un mejor servicio. Exactamente lo mismo pasa con las gasolinerías. El gobierno federal, lo único que debe preocuparle en cuanto a la venta de combustible se refiere, es que Petróleos Mexicanos, en el momento de facturarle a esta o aquella estación de servicio, cobre el precio Pemex, donde van todos los costos y su utilidad, por supuesto, más aparte en otro renglón, los 4 impuestos: IEPS federal, IEPS estatal, el impuesto a los combustibles sólidos y el ya si el gasolinero le sube 10 pesos al precio a sus costos, etcétera, eso ya es otro problema. Lo que pasa aquí, Pascal, es que el presidente no acepta que en un insumo o en un bien como son los combustibles, donde los elementos fundamentales son 3. Primero, el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, que sería el West Texas y el Brent, y también el resultante, que es el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación. Segundo, el precio del dólar. Y tercero, los costos imputables a la ineficiencia, corrupción sinvergüenzada, tecnología atrasada, sobrepoblación, etcétera, de petróleos mexicanos. Esos 3 elementos, los 2 primeros no los controla el gobierno federal, y el tercero, Pascal, pudiendo controlarlos, no se atreve por cuestiones políticas. Entonces, una estación de servicio recibe un combustible con un precio muy elevado por las ineficiencias que tiene Petróleos Mexicanos. Y es que el IEPS se lo porque con el IEPS el gobierno hizo. No, señores, el IEPS no tiene por objeto controlar precio. El IEPS es un impuesto que tiene que ver con externalidades negativas para reducir su consumo, para compensar los niveles de contaminación, etcétera, pero no tiene como objetivo controlar los efectos negativos del precio del dólar o el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana de exportación. Pero luego viene ahí, en las declaraciones del presidente, que Petróleos Mexicanos pondría su propia cadena de gasolinerías para hacernos la competencia a esos gasolineros abusivos que, como tú sabes, los ahora resulta que somos una bola de tarados y no sabemos discernir. Tiene que llegar el burócrata inteligente y sabio para decirnos que se puede vender la gasolina más barata. Sin embargo, ¿quién subsidiaría esa reducción en el precio? Y ahora sí estaríamos ante una situación de subsidio, porque estaría vendiéndose la gasolina, Pascal, a un precio menor del costo de producción. Ahí es donde Pablo no está en lo correcto. En esas condiciones, ¿qué esperar, Pascal? Primero, el presidente de la República jamás va a aceptar que se equivocó en su planteamiento relacionando el precio final de los combustibles con la inflación. Ese es el error de principio. Segundo, no entender que el problema está en Petróleos Mexicanos y los costos, el alto
costo que le imputa a cada litro de combustible, de gasolina en este caso, por su ineficiencia. El presidente jamás va a aceptar eso. Bueno, puede bajar a 0 pesos, 0 centavos el IEPS federal y seguirá la gasolina subiendo en función de esas dos variables que el gobierno federal no controla: el precio del dólar y el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana de exportación. Ahora termino con esto, Pascal. Sí. ¿Qué va a pasar si insiste el presidente en esto? Va a llegar el momento que fijará, establecerá un sistema de controles de precios, también en el gas, también en la electricidad. Eso siempre termina mal, Ángel. Efectivamente, Pascal, tú viviste y yo también la época donde no había pasta dental, donde no había jabón, donde no había esto y otro. Tú lo viviste, yo lo viví. Muchos jóvenes hoy que variantes e hipnotizados ante López no vivieron esa etapa, Pascal. Los controles de precios sabemos cuándo se fijan, cuándo empiezan, pero jamás nos preocupamos por saber cuándo y sobre todo cómo terminan con un daño perverso para toda economía. Eso es lo que nos espera cuando tenemos un gobernante, Pascal, por desgracia, que desconoce lo más elemental de las reglas de la fijación de precios en una economía abierta. Aquí sí, que Dios nos agarre confesados y con una gasolina subsidiada. Nos veremos mañana en cabina, Pascal. Gracias, querido Ángel, un fuerte abrazo. Igualmente, adiós. Bueno, y en cuanto a esto de publicar los precios, pues ya existen aplicaciones, existe la Gaso App, que maneja la Comisión Reguladora de Energía. Ahí usted puede entrar y puede comparar los precios, puede ver quién cobra más caro, quién cobra más barato. Obviamente nadie está obligado a comprar gasolina en donde lo venden más caro. A veces no nos fijamos y a veces, digamos, el criterio que utilizamos es cuál me queda cerca, cuál digamos, qué gasolinería está por donde voy a pasar, porque luego desviarse 1, 2, 3 kilómetros para conseguir un precio mejor, bueno, pues habrá quien tenga tiempo de hacerlo y tal vez saque alguna ventaja al hacerlo, pero en todo caso, creo que, como decía Ángel Verdugo, creo que pues los automovilistas, quienes cargamos combustible, pues sabemos tomar decisiones. Si queremos información para comparar dónde está más barato, dónde está más caro, esa información ya existe. Descargue usted la Gaso App, es gratis. Y hay otras aplicaciones. Ayer estuve revisando y hay otras aplicaciones en donde uno puede ver dónde está más barata la gasolina. En fin, hay toda la información al respecto. Y bueno, pues esto de publicar los precios, pues creo que lo ha venido haciendo la Profeco desde hace muchísimos años y también de forma pues muy relevante. Vamos a hacer una